atención y en lo que están muy involucrados trabajando sin descanso legisladores del oficialismo, de la oposición. Uno de ellos tiene que ver con denuncias en el MIDES o en el entorno del MIDES. Hasta hace poquito, a través de publicaciones en el diario La Diaria, bueno, se ponía sobre la mesa lo que había sido la investigación de una de las jerarcas del MIDES, hoy a cargo de Pronadis, Gabriela Bassano, una investigación que había sido archivada en el 2017, que por alguna razón vuelve a estar sobre la mesa. Después se lo vamos a preguntar, sin duda, al director de Secretaría del MIDES. Pero en este momento lo que parece explotar son denuncias que tienen que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. A ver, escuchamos o leímos en la prensa información como maltrato por parte de los cuidadores a los pacientes, ineptitud para ocuparse, para realizar la tarea, bueno, en el extremo hasta abuso sexual. Ya la palabra irregularidad no corre aquí, por algo la justicia penal creo que ya está involucrada. Tenemos vía Zoom al director, pero antes hagamos la crónica de lo que son estas denuncias y después vamos directamente con Martinelli. Mira. En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social implementó un sistema para reclamos y quejas de usuarios a cuidadores y viceversa. Según informó El País, en el análisis de esos registros, las actuales autoridades detectaron varias denuncias que no tuvieron respuesta. También había denuncias de irregularidades en la relación cuidador-beneficiario, vinculadas a tareas exigidas, partidas por cese de vínculo laboral, capacitación, entre otros. Los jerarcas ministeriales definieron iniciar investigaciones internas y poner algunos casos en conocimiento de la justicia. Según explicó Martinelli, las denuncias son variadas, algunas muy graves y muchas no tuvieron seguimiento. Adelantó que, de confirmarse incumplimientos, irregularidades o delitos, habrá acciones administrativas y eventualmente penales. Entonces, Nicolás Martinelli, director de Secretaría del MIDES, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo te va? Un gusto Bien. volver a acompañarte a ti y al panel. Bien, muchas gracias por su tiempo y lamento que sea tan agotador este trabajo que están desarrollando, que un lunes, un martes, un miércoles aparecen situaciones al menos irregulares y otras bastante más delicadas, ¿no? En estas denuncias concretas que van de un lado a otro, es decir, de beneficiados del programa y de los propios cuidadores. Pareciera haber dos niveles. Por un lado, la responsabilidad que eventualmente le cabría a las autoridades anteriores que no tomaron nota o no accionaron por estas denuncias. Pero siguen trabajando muchos de los cuidadores que fueron denunciados. Y eso es un peligro hoy, en este momento, ¿o no? Ay, se nos cortó el Zoom. A ver si la podemos hacer telefónicamente, ¿no? Va a ser un poquito más concreto. Como bien decía, sí, parece denuncia de los dos equipos, ¿no? Exacto. Entre comillas, denuncia de los beneficiarios del servicio a los funcionarios y de funcionarios con los beneficiarios del servicio. Porque, a ver, que la familia te cayó mal, no es agradable, es claro. Hostil, y no querés ir más, es absolutamente normal, no configura ninguna situación ni de irregularidad ni nada. Se supone que tu jefe te escucha y te asigna a otra. Y se le busca la vuelta para esa familia que sigue necesitando cuidador, pero que está complicada. Ahora, cuando la denuncia es de una beneficiaria de maltrato por parte del cuidador, estamos en otra situación, ¿no? Por supuesto. Yo lo que sí tengo como recuerdo, más allá de la más noble intención detrás del sistema de cuidados, más allá de la urgencia que suponía que existiera este sistema, ¿no? Porque le cambió la vida a muchísimas personas, también fue muy sobre la marcha, muy como lo hacemos en Uruguay, y yo no sé qué tanta preparación han podido tener las personas. Cuidar a una persona enferma y cuidar a una persona enferma que además sea una persona con alguna discapacidad es Yo trabajé con el sindicato de enfermeras, se quejaban de eso. Parece que está Zoom, a ver si funciona. Bueno, por lo menos la pregunta la escuchó Martinelli, ¿no? No, estamos con algunos problemas de conexión, tampoco bueno, el
desarrollo es el que animás a reiterar. La resumo. Pareciera haber dos escenarios distintos. Uno que podría remitir a la responsabilidad de las autoridades anteriores que hicieron caso omiso o no accionaron ante las denuncias que se estaban recibiendo. Pero al margen, la responsabilidad que le puede caber a funcionarios que estén hoy trabajando en el sistema, sobre los cuales recaen denuncias hasta de abuso, pero que están trabajando. O sea, ese es un peligro hoy. Correcto. A ver, la primera apreciación es lo que tú decías. Estas son denuncias, la primera de ellas data de enero del año 2017. Tiene que ver, por un lado, denuncias que hacen los asistentes personales, es decir, los cuidadores, sobre los beneficiarios, es decir, qué es lo que pasa en los hogares a donde van. Y después denuncias que hacen los beneficiarios sobre el servicio, es decir, sobre los asistentes personales o cuidadores. En esta primera tanda de denuncias hay aproximadamente unas 400 y que son las que están vinculadas a aquellas que se hicieron mediante el sistema del portal de cuidados. También hay otro universo de denuncias que son las que llegan a través de las oficinas territoriales, que esas denuncias se cargan en otro sistema diferente. De esas denuncias todavía yo no he tenido conocimiento. Ya las pedí, las están sistematizando, es decir, que puede haber muchas más denuncias todavía de tenor de estas que estamos contando. Después, ¿qué más me decías de la pregunta? No, claro, que el tema es cuando las denuncias son por parte del beneficiario del sistema, que denuncia a su cuidador o cuidadora por maltrato. ¿Esos cuidadores o cuidadoras están hoy trabajando? Bueno, ahí tenemos un gran problema, que es que como el 95% de las denuncias que se han realizado no han tenido seguimiento, por eso no estuve en condiciones de decirte si alguno de esos asistentes personales que en su momento fue denunciado está trabajando o no. Lo que sí te puedo decir es que durante pero por más que no haya seguimiento, ¿fueron denunciados con nombre y apellido? Fueron denunciados en una base de datos del Ministerio. Después el Ministerio no tomó acción. Ya sé, pero en la denuncia tiene que constar el nombre y el apellido del cuidador o cuidadora. Por supuesto, cada una de las denuncias está debidamente identificada, está el nombre del cuidador, está el nombre del beneficiario, están los datos de la cédula, están los teléfonos, está todo. ¿Y hoy el sistema de cuidado no puede chequear si entre sus cuidadores tiene trabajando a ese mismo nombre y apellido? ¿Denunciado? Bueno, yo tomé conocimiento de esta situación la semana pasada. Lo primero que hice fue solicitar una auditoría de carácter urgente. En esa auditoría, una de las cosas que queremos buscar es precisamente ver si existen asistentes personales y cuidadores que han sido denunciados y que todavía están trabajando. Porque otro de los problemas que tenemos es que estos dos sistemas de denuncias, por un lado los que ingresan a través del portal y por otro lado los que ingresan a través de las oficinas territoriales, no están cruzados. Es decir, que no hay datos cruzados en este momento sobre eso. Se está trabajando sobre un desarrollo informático que nos va a permitir cruzar ese tipo de datos para identificar más rápidamente las denuncias y evitar que cuidadores que estén denunciados, una vez que se constate fehacientemente la denuncia, no sigan trabajando y se los dé de baja del registro. Bien. Martinelli, ¿cómo analiza o reflexiona sobre el hecho de tanta denuncia cruzada en torno al MIDES? Porque desde los propios sindicatos o trabajadores que denuncian que se está desmantelando, a un montón de instituciones acusando a Bassano y que exigen su inmediata destitución cuando hay cuando hay una investigación que ya fue archivada en el 2017. ¿Qué pasa en el MIDES? Bueno, a ver, el MIDES, lógicamente, es un ministerio muy politizado y además es un ministerio que ha sido creado por el Frente Amplio, es como tu hijo, digamos, por así decirlo. Si bien lo apoyó la fundación del ministerio, fue apoyada por todos los partidos políticos. El único partido que lo ha gobernado durante los primeros 15 años de vida ha sido el Frente Amplio. Entonces, tienen una especial, digamos, atención sobre lo que sucede en el ministerio. Con respecto a la relación con el sindicato, siempre ha sido muy buena, muy fluida. Nosotros mantenemos, o mejor dicho, el subsecretario de la cartera, Armando Castendebat, mantiene reuniones bilaterales prácticamente todas las semanas, y los reclamos que han tenido han sido atendidos. En algunos casos, cuando no han sido de recibo, bueno, se ha hablado con ellos y se les ha dado las explicaciones de caso. Uno de los temas, por ejemplo, han sido
las no renovaciones de contratos. Ellos siguen insistiendo sobre la base de despidos, cuando en realidad en el Ministerio no se ha despedido absolutamente a nadie. Lo que no se ha hecho es renovar algunos contratos que tienen plazo de vencimiento. Incluso hay una sentencia favorable en este momento, hace unos días atrás, sobre una de las personas que se le venció el contrato y que acudió a la justicia, y que la justicia le dio la razón al Ministerio. Dijo, esto es un contrato con término, con vencimiento, y la administración tiene la potestad de renovarlo o no. Y en este caso el Ministerio, por diferentes motivos, entendió que no quería renovar ese contrato, y así con otros, son 17 contratos en total, y ese ha sido básicamente uno de los diferendos que hemos tenido con el sindicato. Después la relación ha sido muy cordial y muy fluida. Con respecto a la otra pregunta que me hacías, hoy de mañana comparecimos a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado, precisamente para poder ser escuchados por primera vez con respecto al tema de Gabriela Bassano, y con esto lo que hay que decir es que nosotros confiamos plenamente en la justicia. Nos preocupa enormemente que legisladores del Frente Amplio cuestionen a la justicia uruguaya. Es un terreno muy peligroso, es volver a aquello de que lo político está por encima de lo jurídico. Es socavar o intentar socavar de alguna forma los principios republicanos sobre los que se sustenta la separación de poderes en nuestro país. Pero entonces, Martinelli, no es solo legisladores del Frente Amplio, se han hecho eco de las publicaciones de La Diaria y Now, bueno, ni que hablar de la Institución de Derechos Humanos, no solo los legisladores. Acá lo que se dijo es que había desconocimiento por parte de los organismos del Estado y que los organismos del Estado no habían intervenido. Eso es absolutamente falso. Hoy leímos en comisión 16 organismos públicos, entre esos el INAU, Poder Judicial, el Ministerio del Interior, porque participó en la investigación, Interpol, es decir, una cantidad importante de organismos públicos que intervinieron y que conocían este proceso. Este proceso pasó además por el tamiz de la justicia. Cuatro juzgados de familia ratificaron las tenencias. Los intervinientes, es decir, las partes, tuvieron sus abogados de oficio y sus abogados contratados cuando correspondía el caso, para darle mayores garantías a todas las partes. El DAS, que es el Departamento de Asuntos Sociales o Asistencia Social del Poder Judicial, emitió sus informes favorables. Entonces, creo que cuando la justicia ha laudado sobre estos temas, nosotros tenemos que respetar esos fallos judiciales. Además de que esto no se trata de una adopción, como se ha querido de alguna forma imponer por parte de ciertos miembros de la oposición. Esto es una tenencia. Esto es una tenencia, y como tenencia tiene más garantías todavía para las familias, tanto articuladas como para la familia biológica, porque la tenencia es revocable. ¿Quién está hoy a cargo del programa justamente de familias articuladas? Porque Bassano está en Pronadis. No, desconozco quién es la persona que hoy quedó a cargo del hogar, la verdad que no lo sé. Gabriela Bassano está desvinculada aproximadamente hace 2 o 3 años. Sí, exacto. Por lo tanto, reitero, esto pasó por el tamiz de la justicia en lo que tiene que ver con las 4 tenencias. Hay 4 tenencias ratificadas por jueces de familia. El propio Ministerio de Desarrollo Social conocía lo que sucedía en el Hogar Seamos y cómo se trabajaba en el Hogar Seamos, porque el Ministerio, a través del programa Uruguay Crece Contigo, remitió algunos casos al Hogar Seamos. Y luego hay otra intervención de la justicia que tiene que ver con una investigación de tipo criminal, en la cual el fiscal Pacheco emite un dictamen y claramente y contundentemente dice que no hay absolutamente ningún indicio de ilegalidad en toda la causa. Entonces yo creo que acá han habido algunas militantes de las redes sociales, algunos legisladores que se han apurado, incluso quizás algunas organizaciones con toda la buena intención del mundo, pero que se apuraron a emitir una opinión sobre la base de un informe periodístico que tiene recortes y pegues de un expediente de más de 700 páginas, que tomó lo que le servía a los efectos de generar lo que se generó. Pero creo que cualquier persona que tenga acceso a ese expediente, que pueda leer la totalidad de los testimonios y que confía además en el criterio de la justicia y que confía además en la Fiscalía, que ha hecho un trabajo serio y responsable, va a llegar a la misma conclusión que hemos llegado nosotros, que no tenemos ningún elemento hoy para no apoyar a Gabriela Bassano al frente de la Secretaría de Cuidados. Muy bien. Volviendo a las denuncias anteriores, Martinelli, ¿cuándo se va a dar pase a la justicia? Si ya se dio, tal vez.
Lo primero es, la semana pasada, como yo te adelantaba, la auditoría. Solicitamos una auditoría de urgencia que ya está en curso y ya se están haciendo las primeras entrevistas a las personas involucradas. ¿Van a esperar el Lo resultado? segundo es que... ¿Cómo? ¿Van a esperar el resultado antes de ir a la justicia? No necesariamente, no necesariamente. Estamos avanzando en obtener algunos documentos, en sistematizar la información y posiblemente, o por lo menos la idea es a mediados de enero poder estar presentando la denuncia penal y que después la Fiscalía disponga de oficio cualquier otra documentación que entienda pertinente. Y otro elemento es que en el día de hoy, a más tardar el día de mañana, estaremos comunicando también a la Institución de Derechos Humanos y poniéndola en conocimiento de la gravedad de este tipo de denuncias, ¿no? Acá estamos hablando de situaciones de abuso de menores, violencia intrafamiliar, estamos hablando de denuncias de lesiones, estamos hablando de hurtos, todo eso que tiene una vinculación de lo penal, y después estamos hablando también de otras situaciones que no tienen vinculación con lo penal, pero que están arriba de la mesa para poder mejorarlas, como es la relación laboral entre el beneficiario y el cuidador, que a veces es una relación bastante tormentosa, porque el beneficiario tiene que, cuando no está a gusto con el cuidador, tiene que despedirlo, no tiene los recursos para despedirlo porque es una persona pobre, entonces queda en una situación de rehén, sabe que es dependiente y que necesita de ese cuidado, pero no puede prescindir de ese servicio. Entonces tiene dos opciones: o sigue trabajando con un cuidador que no está a gusto, o le dice que no venga más, y en ese caso el cuidador no termina trabajando, pero termina cobrando igual, y el beneficiario del servicio termina no teniendo a nadie que lo cuide. Y el Estado, que es el impulsor de este programa, es el que tiene que dar las garantías, que aparentemente hoy en muchos casos no las está dando. A la luz de todas estas situaciones de las que están tomando nota la nueva administración, ¿no habrá que hacer un reforzamiento de lo que es la preparación de los funcionarios que trabajan como cuidadores? Uno de los reclamos que hacen los beneficiarios es la falta de formación y condiciones de los asistentes personales. Si bien es cierto que se hace un curso introductorio muy básico a los asistentes personales una vez que están registrados, también es cierto que hay muchos de esos asistentes que hoy están trabajando sin el curso y que ese curso es muy básico y que lógicamente hay que trabajar en reforzar eso, hay que trabajar en reforzar los controles, hay que trabajar en reforzar el seguimiento de cada una de estas situaciones que se denuncian y que durante todos estos años no se ha hecho. Martinelli, muchísimas gracias por su tiempo. Victoria, muchas gracias a ti y a las órdenes. Por favor, muchas gracias. Bien, cuánta cosa, ¿no? Es como una olla que se destapa, que saltan un montón de circunstancias y situaciones. Algunas tendrán, remitirán de verdad a ilícitos, y muchas otras remiten también a cosas muy humanas, ¿no? Pero que hay que resolver, en las que hay que trabajar. Sí. Tampoco es que ser cuidador del Sistema Nacional de Cuidado sea el trabajo de tu vida, no es la gran paga, no es, o sea, está todo el mundo muy condicionado en este esquema, es muy frágil, ¿no? Sí. Entonces, profesionalizarse para arrancar. Hay cuestiones humanas y también hay cuestiones de sentido común. De alguna manera lo que decía Martinelli con respecto al tema de que una persona... No estamos hablando en el terreno penal, no estamos hablando ni de abusos ni de golpes, porque eso ya es otro terreno. Son situaciones que obviamente tienen que ir y deben ir a la justicia. Estamos hablando de que yo no me siento cómodo con mi cuidador, considero que no es idóneo y no le quiero decir no vengas más porque lo tengo que despedir. Y estoy siendo rehén de una situación. Eso creo yo debería... ¿No pueden pedir que lo cambien? Debería modificarse. Sí, puedo pedir que lo cambien, pero yo me tengo que hacer cargo del despido. Entonces, esa es una situación que era lo que yo le quería consultar a Martinelli, si también se va a cambiar, porque no puede ser que yo como beneficiario, si siento que el cuidador no me está dando la confianza necesaria, no le pueda decir no vengan más porque lo tengo que despedir. Quedamos todos rehenes de todos al final, y eso es lo que habría que desarticular. Exactamente. Pero, la pregunta que yo quería hacerle también tenía que ver con eso, con lo que señala Pepe, porque hasta donde yo sé, estas personas son unipersonales, y cuando se hace la denuncia, quien tiene que proceder no es el MIDES, sino el Ministerio de Trabajo, que es quien tiene que, de alguna manera, despedir a estas personas, o sea, inhabilitarlas, mejor dicho, porque la relación es una relación contractual y efectivamente si la persona no quiere tener ese asistente, tiene que pagar un despido. Es como si fuera un empleado, pero el Ministerio de Salud Pública... No son funcionarios públicos. No. Pero son como unipersonales contratados. O sea, que estas denuncias quizá han tenido efectivamente el seguimiento correspondiente,
pero no por parte del MIDES, sino que por parte del Ministerio de Trabajo. A ver, por acá. Los míos, los tuyos y los nuestros. Es un sector en el que no solamente están las autoridades, están tus funcionarios propios y enorme cantidad de tercerizaciones de todo tipo a través de las ONG, los que manejan las ONG y los funcionarios que trabajan para las ONG. Ya en mayo, Martinelli había denunciado que se pagaba a las ONG y las ONG después no le pagaban a sus trabajadores. Había 2 o 3 denuncias respecto de ese tema, y después tenía que el Estado ir por subrogación, ir a pagar los incumplimientos de las ONG. Lo mismo pasó con los alquileres. El mismo MIDES hoy tiene un problema de recursos humanos gigantesco. Entre las cosas que detectaron fue 46.000 días en 2 años de ausentismo laboral por certificaciones. Lo están estudiando porque además tiene que ver con el trasfondo que la mayor parte de esos trabajadores tienen que enfrentarse por la problemática a la que se enfrentan día a día, y que explica de alguna manera todo esto, pero que también está explicado por un desorden gigantesco. Entonces, digo, lo que sí me parecería bien que en algún momento todo el fruto de estas denuncias que vemos, que desde mayo se vienen dando, que tenga alguna dilucidación para saber dónde estamos parados y cómo pasamos a la fase siguiente, que es la de establecer un sistema que corrija todo lo mal que se hizo. Y las cosas, y que deje las cosas buenas. A mí del MIDE, la verdad, no me sorprende absolutamente nada, ¿no? Lo venimos escuchando desde el principio de año, de determinado tipo de investigaciones que se han hecho, los depósitos donde se encontraban materiales para gente discapacitada que no se utilizaban, camionetas que no se usaban, una oficina de una empresa privada de ascensores que funcionaba en el MIDES, y después salieron diciendo que era para el mantenimiento del edificio donde y había 2 ascensores y uno no funcionaba. O sea que la verdad que es más, parece es como una comedia tragicómica el MIDES. Esto del tema de cuidados también es otro desastre más. Lo que pasa es que el problema es que Para. Ojo, porque me consta que hay cuidadores fantásticos. No, pero es que yo nunca... Y también me consta que hay familias que les ha cambiado la vida el buen cuidador que les tocó. Entonces no podemos decir cuando yo hablo de esto no estoy generalizando. Por supuesto que son los menos, pero los menos son los que causan este tipo de cosas. Y no son tan menos, ¿no? Porque estamos hablando de 300, 400 denuncias por ahora. O sea, que no son tan menos tampoco. Pero ahora, cuando yo veo una denuncia, que estaba leyendo por allí en la denuncia, que había uno de los funcionarios que le sacaba a una persona con discapacidad fotos y las mandaba en un grupo de WhatsApp, bueno, señores, un solo caso de eso ya es un desastre. Ya es un desastre, aunque de repente hay 2.000 cuidadores, por poner un número, que actúan perfectamente. Como casos de personas que utilizan el servicio también y que le exigían cosas de los cuidadores, que es tremendo también. Entonces digo, ardua tarea va a tener. Me está escribiendo una cuidadora, de hecho, en quien yo confío plenamente. Me daría cuidar a mí, si lo preciso mañana, o a mis hijos. Y ella me dice, claro, lo primero, no hacen ninguna prueba ni psicológica al que se presenta para ser cuidador o cuidadora. Claro. Como que un poco básico, ¿no? Y después preparan para el adulto mayor, no para tratar con personas o niños con discapacidad. Entonces, claro, humanamente estas cosas requieren formación. Ni siquiera nadie está acusando de mala voluntad, es que si no te formaron para eso, es muy difícil que puedas desarrollar correctamente la tarea, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, Martinelli, si no era ahora también ante todo esto, bueno, demos un paso atrás, a ver, ¿cómo formamos a estas personas, ¿no? ¿Cómo mejoramos su formación y mejoramos y subimos los estándares de contratación? Yo te contaba hoy que trabajé con el sindicato de enfermeras y ellas decían que ellas se habían ofrecido, porque a veces también estas personas trabajan con personas que están invalidadas o recién operadas, tienen que saber cómo tomar la persona, es decir, cómo moverla, cómo bañarla. Hay una cantidad de cosas que uno dice son tonterías, no son tonterías porque se aprenden, y ellas se habían ofrecido para la capacitación. Yo creo que es un déficit que sí, que hay que corregir rápidamente. Bien. El aumento de la expectativa de vida ha generado que todos vivamos más tiempo y que por lo tanto el sistema de cuidados sea una tarea importante para el beneficiario, pero que se está dando a nivel mundial, porque este es un fenómeno que se da a nivel mundial. Familias que se alejan del cuidado de sus adultos mayores.
niños que tienen determinadas situaciones problemáticas necesitan de un acompañante que vaya inclusive hasta la escuela y esté participando en su ciclo lectivo. Por lo tanto, acá no estamos discutiendo la capacitación, sino cómo y quién se hace cargo de esa capacitación. Claro, pero acá no se dice que el sistema de cuidados es malo, ni mucho menos, por el contrario. No, lo que pasa es que... que no se entienda al revés. Es un desastre. Entonces, claro, es un desastre. Que no quede la sensación de que la idea, el concepto y todo es un desastre. El sistema de cuidados es extraordinario y bien. fue una creación como idea del difunto presidente Tabaré Vázquez muy, pero muy acertada. El tema es que es un desastre su aplicación. Pero es un desastre su aplicación porque no se han tomado los recaudos necesarios para aplicarlo, porque el sistema es excelente y la idea es excelente. El problema es que cuando tenemos falencias de estas características, que no es culpa del cuidador, vamos a entendernos, es culpa de que no se le da la capacitación suficiente. Salvo para el caso de los que abusan, maltratan y demás. Eso no es culpa de nadie. Ahí no hay vuelta, ¿no? Le saca fotos a una discapacitada y la manda a un grupo de WhatsApp, eso es otra historia, es otro tema. Pero no es culpa del capacitador, es culpa del sistema que tiene que funcionar mejor a los efectos de capacitarlo. Es eso lo que estamos diciendo. No que el sistema de cuidados es un desastre, que se entienda. No, y el sistema de controles, ¿no? Que yo creo que por ahí es donde se pudo haber escapado la tortuga. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el sistema de cuidados es que hubo mucho voluntarismo. El MIDES en general, ¿no? La buena intención de hacer algo que le sirviera a la ciudadanía, que le sirviera a la gente, pero claro, después lo dejás allí. Y de lo que se habla dentro del MIDES es que hay además duplicidad en los controles, con lo cual cuando hay duplicidad nadie termina controlando. O sea que ese es un grave problema, ¿no? Bien, tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos. Seguimos.